Número 10. Ciudad prisión brasileña. El pueblo brasileño de Dois Rios alberga a unos 90 residentes. El pueblo no tiene tienda de abarrotes ni una sola iglesia y está a punto de ser tragado por la selva. Está a más de 161 kilómetros de Río de Janeiro, ubicado en una isla mayormente conocida como Isla Grande. Pero si bien este lugar puede parecer un paraíso selvático, en realidad tiene un pasado oscuro e inquietante. Muchos de los edificios están abandonados y llenos de vegetación tropical. El antiguo campo de fútbol se ha convertido en una arboleda y la plaza principal de la ciudad se está convirtiendo poco a poco en un prado. Antes de 1884, la aldea albergaba a unas 5.000 personas esclavizadas traídas a Brasil desde África. Estas personas trabajaban en los campos de caña de azúcar y las plantaciones de café. Luego, en 1888, se abolió la esclavitud en Brasil. Las autoridades locales compraron la isla y la convirtieron en una prisión. Según el profesor asociado Gelson Rosentino de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, las islas prisión estaban de moda en ese momento. En la segunda mitad del siglo XIX, todas las mejores prisiones estaban en islas, desde Alcatraz hasta Pianosa. La isla tropical siguió siendo una prisión hasta que el deterioro y las organizaciones de derechos de los presos hicieron que fuera abandonada gradualmente. En 1994, la mayor parte del complejo penitenciario fue destruido. Debido a que la comunidad de la isla había dependido del trabajo de los prisioneros para vivir, las condiciones rápidamente se volvieron terribles. Los suministros de alimentos se redujeron, la escuela cerró y las casas se deterioraron. Todavía hay algunas personas en la isla ahora, pero la ciudad se está desvaneciendo lentamente. Número 9. Tumba del emperador depuesto. Lu He fue uno de los peores emperadores de la historia de China. Gobernó durante la dinastía Han, instalado como emperador en el 74 a.C., pero solo 27 días después de que fuera nombrado emperador, fue depuesto y borrado de la lista de emperadores oficiales. Supuestamente hubo 1127 ejemplos de mala conducta en su contra, y fue desterrado. El emperador Lu fue una desgracia tal que fue exiliado para vivir la vida como un plebeyo. Murió unos 20 años después, aunque su linaje sobrevivió a través de sus 22 hijos. A pesar de que fue desterrado, todavía tenía 16 esposas. No sabemos qué sucedió que hizo que el emperador se avergonzara tan públicamente. Muchos de los registros que rodean su vida fueron destruidos intencionalmente para borrarlos de los libros de historia. Pero aquí es donde el misterio se complica. La tumba del emperador depuesto fue descubierta en la parte norte de Xinjiang en 2011. Los arqueólogos entraron en su tumba y descubrieron más de 20.000 artefactos. A pesar de que presuntamente fue desterrado a la vida como campesino, fue enterrado en una enorme tumba llena de artefactos de jade, oro y bronce, y 5.000 piezas de bambú escritas con la sabiduría de Confucio. Claramente, el emperador todavía era lo suficientemente importante como para ser enterrado con una gran cantidad increíble de riquezas. Se desconoce qué hizo para ser desterrado, por qué seguía siendo importante después de su muerte, y por qué su nombre casi fue borrado de la historia. Número 8. Jardín de las Hespérides. Lixus fue una vez una importante ciudad fenicia junto al río Lucos, justo en el borde del Océano Atlántico. La misteriosa ciudad en el Marruecos moderno supuestamente fue el sitio de un jardín mítico del cual crecían manzanas doradas en abundancia. Este fue un lugar mítico de la antigüedad llamado el Jardín de las Hespérides. Las leyendas dicen que el jardín fue atendido por ninfas mágicas. También fue el lugar en la mitología griega donde Hércules tuvo que viajar para matar al dragón Ladón que protegía el jardín de los intrusos. Hoy, la ciudad de Lixus es poco más que una ruina. Sus calles se han convertido en polvo, el templo de Hércules es un desastre de piedra que se desmorona y el teatro romano ha estado abandonado durante siglos. Los antiguos canales que una vez trajeron agua corriente a los habitantes están secos y no hay señales del jardín mítico que se dice que obsequió a los residentes con deliciosas manzanas doradas. Número 7. Gran Zimbabue. La antigua ciudad de Gran Zimbabue era supuestamente una de las metrópolis más impresionantes del planeta. Los arqueólogos modernos están de acuerdo en que fue una maravilla de la ingeniería del mundo antiguo. Sin embargo, los arqueólogos del pasado atribuyeron la ciudad africana a los fenicios o babilonios. Nadie podía creer que un lugar tan grandioso fuera construido por africanos. Este fue un problema importante con la arqueología antes de estas décadas más recientes. Las personas que se suponía que eran científicos brillantes ignoraban a la historia de África y eran racistas.
creyendo que las grandes ruinas encontradas en el continente fueron construidas por los árabes o las tribus errantes de Mesopotamia. Ahora sabemos que esto estuvo muy mal. No hay mejor ejemplo de lo equivocados que estaban los antiguos exploradores que el Gran Zimbabue. Era una ciudad megalítica construida de piedra entre aproximadamente los años 1100 y 1400 en Zimbabue. Probablemente fue obra de la cultura Shona, cuyos descendientes constituyen gran parte de la población local hasta el día de hoy, pero también pudo haber sido construida por otras sociedades vecinas que migraron a la ciudad en busca de una vida mejor. Hace 600 años el Gran Zimbabue tenía aproximadamente la misma cantidad de personas viviendo en la ciudad que Londres, Inglaterra. La ciudad se enriqueció gracias al comercio. Estaban posicionados para recibir caravanas de Arabia, India y China. Desafortunadamente, no sabemos qué sucedió aquí al final. Después de 350 años de prosperidad sin precedentes, la ciudad fue abandonada abruptamente. Ahora no es más que una ruina, con los fragmentos destrozados de la antigua ciudad real, casas de adobe, grandes muros y torres cónicas que ensucian el sitio. Además están las ruinas de más de 200 asentamientos más pequeños y puestos comerciales en los alrededores. Número 6. La pirámide secreta de China. China presuntamente tiene una pirámide gigante que data de hace 8000 años. Esta misteriosa pirámide es de alto secreto y se rumora que está custodiada por militares. Los susurros de la estructura se remontan al menos a 1912. Fue entonces cuando Fred Meyer Schroeder, un comerciante estadounidense, viajaba por la provincia de Shanxi. Escribió en su diario que fue testigo de una pirámide de aproximadamente 305 metros de altura y el doble de ancho. También afirmó que estaba rodeado por un grupo de pirámides más pequeñas. 3 décadas más tarde, el piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, James Gassman, fue testigo de una pirámide de color blanco puro mientras volaba sobre China, que según él, era el doble del tamaño que la Gran Pirámide de Egipto. Cuando el investigador alemán Erwin Hardoff viajó a China en la década de 1990, no pudo encontrarla. En cambio, se encontró con el ejército chino que patrullaba el área. Nadie ha podido tomar una imagen clara de esta pirámide, y ningún arqueólogo convencional ha sido invitado a investigar. China supuestamente mantiene la pirámide como un gran secreto, pero nadie entiende por qué. Podría ser una cosa de la realeza, ya que China no quiere perturbar las tumbas de los gobernantes enterrados de siglos pasados. También podría ser algo aún más extraño. ¿Crees que China esconde una pirámide? Déjame saber abajo en los comentarios. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de presionar el botón de suscripción antes de irte para que no te pierdas los próximos videos. Número 5. Triángulo del Dragón. El misterioso Triángulo del Dragón es la versión japonesa del Triángulo de las Bermudas. En el folclore japonés, el triángulo ha sido considerado una zona peligrosa e impredecible durante al menos 1000 años. Los lugareños lo llaman Ma no Umi, que se traduce aproximadamente como el mar del diablo. El misterio es que las cosas parecen desaparecer aquí. Los marineros informan que los barcos de pesca desaparecieron sin dejar rastro. Algunos supuestamente presenciaron cómo un dragón subía a la superficie del agua y otros vieron tripulaciones enteras ser sacadas de su barco hasta el lecho marino acuoso. Entre los años 1952 y 1954, 5 barcos militares japoneses y 700 tripulantes probablemente desaparecieron dentro del Triángulo del Dragón. El triángulo en sí comienza en Tokio, se mueve hacia el sureste hasta Guam, luego hacia el noroeste hasta el extremo sur de Taiwán y hacia el norte nuevamente hasta Japón. Técnicamente, toda el área es parte del mar de Filipinas. Es una región volátil y altamente volcánica conocida por su actividad sísmica. En la leyenda japonesa, fue el Triángulo del Dragón el que acabó con la flota del gobernante mongol Kublai Khan cuando intentó invadir Japón en el año 1281. Japón estaba a punto de ser conquistado por los mongoles cuando sus barcos fueron diezmados por 2 misteriosas tormentas que aparecieron sin avisar. Desde entonces, los japoneses han atribuido su seguridad a la ira del Triángulo del Dragón, que hundió 900 barcos mongoles y mató a 40.000 soldados. Número 4. Cuevas del Misterio. Fuera de la ciudad de Bhubaneswar en India, hay un misterioso sitio arqueológico llamado Cuevas de Udayagiri. Las cuevas aquí son en parte naturales y en parte hechas por humanos. Sirven como templos y han existido desde al menos el siglo I a.C. Hay un total de 32 cuevas que comenzaron como cavernas naturales y fueron transformadas por la mano del hombre en maravillosos templos. Fueron hechas durante la dinastía Mahavajrayana y todas, excepto una, estaban dedicados a la religión jainista. El jainismo es una de las religiones más antiguas del planeta.
data de 500 años antes del cristianismo. Todavía se practica ampliamente en India con un estimado de 5 millones de seguidores. Al igual que el budismo y el hinduismo, el jainismo promueve la iluminación y alienta a las personas a no ser violentas, a respetar a las plantas, los animales y decir la verdad. A los seguidores del jainismo no se les permite robar, no pueden apegarse a las posesiones mundanas y son idealmente célibes. Al igual que los budismos adoran al gran Buda, el jainismo también tiene sus propios líderes espirituales. Hay 24 jinas que supuestamente alcanzaron la iluminación espiritual y por lo tanto escaparon del círculo vicioso del renacimiento físico. Las cuevas de Udayagiri fueron hechas por adoradores de esta religión. Una de las cuevas pudo incluso haber sido ocupada por la legendaria reina de la Latén Dukesari. Los historiadores creen que pudo haber vivido en la cueva de 2 pisos con 32 celdas, cada una decorada con esculturas y relieves bien conservados. Número 3. Ciudadela La Ferrière. La Ciudadela La Ferrière es uno de los sitios arqueológicos más espectaculares de Haití. Es una fortaleza de piedra icónica y masiva ubicada en la cima de una montaña selvática, completamente abandonada y totalmente espeluznante. Fue construida puramente para la defensa. El problema con una isla pequeña como Haití es que la construcción de fortificaciones costeras tradicionales no era lo ideal. Fortalezas como esa serían vulnerables a cualquier ataque por mar. Al construir una ciudadela en la cima de una montaña, los haitianos tenían muchas más posibilidades de defensa. Podían atacar a los invasores que intentaran abrir una brecha en la isla y tenían una posición defensiva importante que sería casi imposible de vencer. Pero, ¿por qué se construyó la ciudadela? La construcción se completó en 1820 con el objetivo de proteger al pueblo haitiano recientemente liberado. Existía una preocupación real de que el ejército francés regresara y los esclavizara por segunda vez. Para evitar que eso sucediera, construyeron un fuerte monumental para defenderse, pero los franceses nunca regresaron, por lo que sus 365 cañones nunca se usaron. Número 2. Templo de Seti I. Uno de los templos más grandes y misteriosos de todo Egipto se encuentra en la antigua ciudad de Abidos. El famoso templo de Seti I, tallado en piedra hace 3000 años. El templo se originó como una necrópolis para la realeza egipcia durante la primera y segunda dinastía. Luego se transformó en un lugar de culto. Rápidamente se convirtió en uno de los principales destinos de peregrinación en Egipto para el culto de Osiris. A medida que el culto a Osiris se hizo cada vez más popular, los faraones continuaron construyendo estructuras más monumentales en Abidos. El templo creció positivamente masivo, ya que cada rey egipcio lo hizo cada vez mayor para mostrar su dedicación. Luego, bajo el gobierno de Ramsés I, en la 19ª dinastía, entre los siglos 1290 y 1279 a.C., el templo de Seti I alcanzó su apogeo. Incluso fue el hogar de la lista de reyes de Abidos, una larga galería con los cartuchos de los 76 faraones gobernantes anteriores. Es detrás del templo donde encontramos una de sus características más intrigantes. Hay una gran estructura llamada Osireion. El misterio es que nadie sabe qué es. La estructura está detrás del templo principal, pero no parece tener ningún propósito. Algunos han sugerido que fue diseñada como una copia de una tumba del Valle de los Reyes. Los arqueólogos dicen que en ningún otro lugar de Egipto se ha encontrado una arquitectura similar, lo que les da muy poco con qué compararla. No sabemos quién la construyó, para qué servía o por qué sus cimientos son incluso más bajos que el templo que está enfrente. Número 1. Palacio de Hisham. El Palacio de Hisham fue construido alrededor del año 734 en el Valle del Jordán durante el gobierno del califa Hisham al-Malik. Es un lugar histórico importante porque fue uno de los últimos palacios del desierto construidos en Jordania. En otras palabras, fue una de las últimas piezas de arquitectura antigua construida durante el reinado del segundo califato islámico. Es famoso hoy en día por su estilo simplista, su construcción de piedra arenisca y ladrillo cocido y sus ilustraciones islámicas clásicas. Las misteriosas ruinas constan de 3 partes principales. Está el complejo de baños, la finca agrícola y el propio palacio. Pero quizás te preguntes, ¿qué tiene de misterioso el palacio? Lo que realmente molesta a los arqueólogos es que no saben quién vivió en el palacio de Hisham. No hay fuentes textuales que le hagan referencia. Sabemos que fue producto de la dinastía Omeya, el segundo califato en gobernar después de la muerte del profeta Mahoma. Este fue un momento en que se construyeron fortificaciones, palacios y castillos en todo el desierto del Jordán. Cada construcción generalmente fue financiada por una figura dentro de la familia gobernante Omeya, pero el patrón del palacio de Hisham es un enigma. El segundo misterio es que no sabemos qué pasó con este lugar. Fue destruido alrededor del año 749, poco después de su construcción. Algunos sugirieron que fue un terremoto, pero eso nunca se ha probado. Todo el lugar fue abandonado poco después de su desaparición y luego se perdió en las arenas del desierto.
Gracias por ver el video. ¿Cuál crees que es la verdad detrás de la pirámide secreta de China? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.